Sí. Sí, hola, bueno, sí puedo hacer un comentario y ponderar. Sí. Hola, buenos días a todos. Gracias por observarnos. Bueno, gracias por su asistencia, a los que se encuentran aquí en el salón del programa de matemática educativa del CICATA, y a los que se conectan ahora y también a los que nos verán después de forma diferida. Gracias, insisto, por estar en esta sesión, en esta última sesión del quinto ciclo del Seminario de Matemática Educativa, Cultura y Sociedad, organizado por el Programa de Matemática Educativa del CICATA Legaria. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Alma Alicia Benítez Pérez. Ella es maestra y doctora en ciencias en la especialidad de matemática educativa en el CINVESTAF. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es profesora titular C e imparte clases en el nivel medio superior desde hace ya algunos años en el CECIT, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11 del Instituto Politécnico Nacional, y también reparte su tiempo para impartir cursos de posgrado en la maestría en docencia científica y tecnológica impartida aquí en el Instituto Politécnico Nacional, y también en el posgrado de metodología de la ciencia, también impartido en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente tiene algunas líneas de investigación donde se encuentra trabajando. Una de ellas es en la epistemología de la ciencia, la otra es en la innovación educativa y una más es en las representaciones en matemáticas. Bien, doctora, muchas gracias por asistir. La escuchamos, la dinámica será la acostumbrada, después de unos 45 o 50 minutos de exposición vienen preguntas, ya sea por parte de las personas que nos ven vía remota o los de aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como el doctor Isaías indicó, voy a exponerles la siguiente investigación realizada en el CECIT número 11, en la cual se trabajó a profundidad lo que viene siendo la argumentación sustancial en el nivel medio superior. Para ello, en matemáticas, uno de los elementos fundamentales que hay que considerar y que es una competencia es la argumentación. En ese sentido, es importante la producción de razones para poder justificar las afirmaciones. En los estudiantes del nivel medio superior, esta competencia a desarrollar debe de ser trabajada con mucho cuidado y debe de ser analizada y desarrollada a lo largo de todo el nivel medio superior, no nada más de una sección. Esta competencia es para toda una carrera, no solamente un sector de la carrera, sino es para toda la carrera y debe de ser apuntalada y enriquecida durante todos los ciclos escolares. Bueno, me basé, en este sentido, uno de los elementos fundamentales en los cuales yo me basé fue en Duval. Duval es un psicólogo francés, en el cual él comenta y hace unas aseveraciones muy puntuales sobre lo que es la argumentación y lo que es la demostración. En este caso me voy a ubicar solamente en la argumentación. La demostración no se desarrolló en el nivel medio superior, solamente me enfoqué en lo que viene siendo la argumentación y de tipo sustancial. En ese sentido, Duval comenta que se tiene que hacer una disertación para llegar a un punto en común sobre lo que es sobre un objeto de trabajo, un objeto de estudio. Es importante hacer mención que Duval ha desarrollado y ha determinado diferentes funcionamientos cognitivos en la argumentación. En este sentido, Duval ha desarrollado y ha puntualizado dos elementos fundamentales en la argumentación, que es la pertinencia y la fuerza. Estos dos pilares, llamémosle así, es la que ha determinado Duval que se deben de fundamentar
robustecer durante toda la carrera del estudiante. Esto lo voy a ver posteriormente y voy a determinar qué son estos dos pilares para Duval. ¿A qué me voy a referir cuando yo hable sobre la argumentación sustancial? Cuando uno determina una demostración en matemáticas, viene un aspecto teórico fundamental. Una herramienta ya bien estructurada y un objeto ya bien estructurado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver con la argumentación para el nivel medio superior? En el nivel medio superior lo que hace el alumno es principalmente son argumentaciones en las que se está enfocando en la actualización, modificación o ampliación de estas mismas. Y es de un corte inductivo, no deductivo. En este sentido es que Duval entra para poder desarrollar estas argumentaciones en el aula. Aquí es importante mencionar en este tipo de argumentación donde el estudiante va a empezar a estructurar una postura frente a un problema, frente a las personas que están a su alrededor, que puede cambiar su punto de vista o puede cambiar el del otro miembro de ese trabajo, ¿sí? Aquí la inducción empírica juega un papel fundamental y más que nada las proposiciones que se van generando a través de esa discusión. Aquí es lo que les comentaba anteriormente. La pertinencia se basa en los contenidos que se van generando a través de las proposiciones. Esas proposiciones son las que van a dar el argumento de la pertinencia de ese trabajo, pero en un campo semántico, ¿sí? Esas proposiciones son las que van a ir enriqueciendo poco a poco esa argumentación en los estudiantes. Ahora, ¿qué significa esa fuerza? Aquí Duval, para cuando habla de esta fuerza en estas proposiciones, es cuando Duval habla de lo que es un valor epistémico. Ese valor epistémico está anclado a lo que son los grados de fiabilidad de esas proposiciones que los niños están externando. Cuando yo hablo del valor epistémico, es aquel elemento que está pegado fundamentalmente a la comprensión del enunciado. Y ese valor epistémico va a ir cambiando de acuerdo a la discusión que se va a estar dando en los equipos o con el grupo, y va a cambiar esos valores epistémicos de acuerdo a esa discusión que se va a dar con los estudiantes. Puede ser un valor epistémico verosímil, posiblemente, todo depende de la discusión que se dé con los estudiantes. Entonces, insisto mucho en estos valores epistémicos que están apegados fundamentalmente a la comprensión que el alumno tenga sobre esos textos. La comprensión para Duval es otro elemento fundamental que no es ahorita la plática para ello, pero que es un elemento que nos va a permitir ver hasta qué profundidad el alumno tiene sobre ese texto que se está dando o sobre esas proposiciones que se están emitiendo y se están generando a través de la discusión. Duval considera que la comprensión para estos valores epistémicos está más anclado en la redacción del texto. Y él considera que existen dos elementos fundamentales. Uno, lo que se viene llamando es un acto funcional y hay una reconstrucción que es funcional. ¿Y qué significa eso? Que el alumno se apega fundamentalmente al contenido textual, es decir, a lo que viene siendo la coherencia, la cohesión, los elementos que están metidos en el texto. Pero hay otro, que es lo que viene siendo la parte en donde es un análisis más bien cognitivo, en donde el alumno lee y se abstrae totalmente del contenido y empieza a hacer un análisis más profundo, pero desde una mirada ya fuera del contexto, ¿sí? Por eso es tan importante este valor epistémico. Los alumnos se quedan anclados generalmente en el contexto y no hay un paso más adelante, ¿sí? Bueno, después platicaremos otros elementos. En este sentido, Duval, como les he comentado, en esta discusión con los elementos o los dialogantes que están trabajando, empieza a haber discusiones sobre las proposiciones. ¿Y qué sucede? Empieza a haber
una serie de elementos que van a ir presentándose, diferentes proposiciones, que van a ir cambiando esos valores epistémicos de acuerdo a la discusión que se esté dando y emergiendo de esa discusión. Entonces vamos a empezar a ver un encadenamiento de proposiciones. Va a haber encadenamiento de los elementos que están participando a través de las discusiones. Ahora, todos los elementos que se den en una discusión están dirigidos hacia lo que se denomina un enunciado objetivo. Ese es el objeto de estudio de los estudiantes. Y hacia ese objeto de estudio, ellos van a tratar de solucionar la situación problemática que se está fundamentando en ese momento. Lo que viene siendo van a haber un cambio de la expansión discursiva. Es la riqueza de proposiciones que se están dando y se va a dar una expansión discursiva. Esta expansión discursiva va a generar coherencia discursiva, pero va a ser a través de la discusión que den los muchachos, y el objetivo fundamental es el cambio de ese valor epistémico para llegar a un valor lógico, es decir, dar la veracidad o falsedad de lo que se está argumentando. Pero también puede haber otro valor, que es un valor social. Ese no lo trabajamos, ese valor social lo dejamos, pero también influye en esta discusión, ¿sí? Son tres tipos de valores en la cual Duval enfatiza este tipo de argumentación. La epistémica, que está pegada exclusivamente al conocimiento, la comprensión que tiene el alumno del texto, al valor lógico de las proposiciones que están emergiendo y a los valores sociales, es decir, al contexto donde se está trabajando el problema o la situación. Bueno, en este sentido, como yo les comentaba, hay una continuidad en el discurso. Para que exista una discusión, debe de haber una continuidad en el discurso. Y esta continuidad en el discurso se va a dar a lo que Duval llama esa similitud semiótica, para trabajar precisamente esa coherencia discursiva. Esa coherencia discursiva es fundamental en la comprensión de los textos, ¿sí? Y aquí se va a dar de acuerdo y con base a las referencias de esos mismos objetos que se están trabajando para poder llegar a esa solución. Ahora, para llegar a ese objeto o ese objetivo que se tiene, tenemos que tener también una coherencia temática. Esa coherencia temática es llegar a ese objeto. Entonces son varios elementos en donde Duval está trabajando, por un lado, la comprensión del texto, y por otro lado, cómo se está generando toda esta discusión y estos cambios de proposiciones para cambiar esos valores epistémicos y llegar a un valor lógico de lo que se está discutiendo. ¿Sí? Ahora, esa modificación, como les comenté, de ese valor epistémico de la persona, hay dos momentos. Uno, esos valores epistémicos es cuando yo lo escucho y cuando tú me lo estás diciendo. Va a haber una retroalimentación entre ambos y va a haber esos cambios que se van a dar constantemente en esos procedimientos. Y todo va a desarrollarse a través de esta continuidad discursiva y a ese enunciado objetivo al cual se quiere desarrollar. Otro elemento fundamental que Duval establece y que puntualiza son las representaciones. La representación es un elemento fundamental en el cual el alumno basa toda esa comprensión que el alumno ha desarrollado a través de esos análisis y esas discusiones. Esas representaciones, Duval maneja una representación que es una representación sinóptica, en la cual el estudiante puede vaciar esa discusión que se tiene y se va reformulando constantemente esas representaciones con base a lo que se está discutiendo. Es importante el tipo de representación que se está utilizando porque eso le permite al estudiante poder enriquecer o bien rebatir lo que se está dando en ese momento. Principalmente el objetivo de esta investigación, todo este marco teórico
fue el fundamental para poder analizar lo que se va a hacer en el aula. El estudio que se desarrolló fue la argumentación sustancial en el nivel medio superior. Se enfocó principalmente un enfoque funcional del razonamiento. Existe otro enfoque, pero eso no lo tocamos en esta plática. Hay otro enfoque que también Duval establece para poder dar este tipo de argumentación. La metodología empleada que se realizó fue el método etnográfico. Se llevaron a cabo diferentes entrevistas con los muchachos, con los equipos en sus discusiones, y se hicieron entrevistas clínicas a los chicos que se estaban desarrollando y que estaban exponiendo sus puntos de vista a través de un problema. Como les comentaba, en el nivel medio superior, los grupos son de 50 estudiantes. Entonces, comento cómo estuvo la dinámica en la escuela. Se determinó un grupo de álgebra, en el cual se trabajó durante todo el semestre de álgebra con una metodología sobre problemas. Se manejaron los contenidos básicos y necesarios de acuerdo al programa algebraico, pero se insistió mucho en las discusiones a nivel equipo y a nivel grupal sobre diferentes problemas realizados en las clases, ¿sí? Entonces, toda esta dinámica contribuyó en cierta manera al desarrollo de algunos elementos para poder hacer una disertación final. Ahorita, bueno, en este momento voy a explicar lo que un equipo desarrolló cuando se presentó una situación problemática. Sin embargo, ese mismo problema se presentó con este mismo problema, pero con otros estudiantes de quinto semestre. Cuando se terminaron de hacer la disertación entre cada equipo, la discusión que se hizo, etcétera, se confrontaron ambos equipos, de primero y de quinto semestre. Los estudiantes de primer semestre, insisto, tuvieron digamos que estrategias para poder desarrollar y poder argumentar hasta cierto punto la problemática. Los alumnos de quinto semestre no tuvieron esta metodología al 100%. Solamente se les daba ciertos elementos en clase, pero se les daba algunos problemas, ¿sí?, que confrontaron ambos, y al final fue la disertación que se tuvo. El problema fue el siguiente. El problema que se diseñó fue sobre velocidad, sobre los ciclistas, el cual no tenía un análisis profundo que en su procedimiento pudiera tener cálculo diferencial, cálculo integral. No, fueron elementos sencillos a desarrollar, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué se eligió este tipo de problemas? Para que el estudiante pudiera observar de manera descriptiva cuál es el significado de estas velocidades de estos ciclistas con ciertas condiciones, y cuál es la discusión que tuvieron para poder llegar a las distancias recorridas con los ciclistas subidos a 1 hora 45, y cuál es la distancia donde se encontraron el primer ciclista con el segundo, ¿sí? Se eligió precisamente esto para que se diera la discusión, para que se diera cómo puede el estudiante llegar a un punto de partida, tener un punto de partida para llegar a un punto final, ¿sí? Bueno, ¿le cambio? A mí es que empieza diciendo que hay dos ciclistas. Sí, hay un tercero. Pero luego habla de un tercero. Sí, no me quedó muy claro eso. Exactamente, precisamente para eso fue el problema. Porque a veces colocamos problemas rutinarios. Entonces el alumno ya sabe qué hacer. Vamos a meterle algo diferente para que el alumno pueda externar sus posturas. Ahora, este problema, en teoría, puede resolverlo un alumno de quinto semestre. En teoría, como un supuesto. Entonces, bueno.
Bueno, fueron videograbaciones, escritos, notas por los investigadores, y se realizaron el análisis de los datos y se exploraron el análisis funcional de esa argumentación que se procede. Ahora, aquí por eso les comentaba, se identificaron qué tipo de valores epistémicos y lógicos emplearon los muchachos durante esa disertación y cómo se establecieron esas relaciones semánticas, cómo fueron generadas esas representaciones semánticas para desarrollar esas proposiciones que van a llegar a tener un valor lógico de veracidad o falsedad ante un argumento ya discutido. ¿Sí? Ahora, aquí ya comienza el análisis del uno de los alumnos. El alumno Martín, bueno, ahorita les enseño la imagen. El alumno Martín se apoya en una gráfica del comportamiento del primer y segundo ciclista, como el doctor lo mencionaba. Dice, de esa va a emanar una relación semántica y escribo la relación semántica que él considera. Los ciclistas A y B van a coincidir en algún punto en el tiempo, 1.75 horas, determinamos que coinciden en la altura de 70 de recorrido del ciclista A, donde ambos se encuentran. ¿Sí? Okay, ya lo determina él. Estas relaciones le permitieron determinar las distancias del primero en un tiempo dado. Con eso identificaron en la gráfica el punto de correspondencia al encuentro de ambos ciclistas, primero y segundo. Con esto es posible afirmar que Martín establece el valor epistémico evidente. Por lo siguiente, aquí con eso. Aquí Martín está construyendo el recorrido que hacen ambos ciclistas, el A y el B. Y dice, mira, aquí está el punto de corte de cada uno. ¿Sí? Ahí está. Pero el ciclista C hace un análisis, que ahorita lo voy a comentar. ¿Sí? Como dice el doctor, ¿pero qué pasa con ese ciclista C? ¿Sí? En ese sentido, dice, Martín fue el que expuso la disertación que tuvo su equipo. ¿Sí? Identificó la información de la citación para plantear la siguiente pregunta, que le permite establecer relaciones semánticas. Entonces, ahí el estudiante comienza a replantear y a hacerse preguntas. La pregunta es, ¿qué pasaría si el ciclista A hubiera tenido 20 km/h menos de su velocidad y el ciclista B 2 km menos que el original? ¿Sí? Ya el alumno empieza a dar un replanteamiento de la situación. El equipo 1, donde está Martín, dibujó dos rectas para representar las distancias recorridas de ambos ciclistas, el primero y el segundo. Y continúa, si hubiera encontrado el primero y el segundo ciclista, si la velocidad del primero hubiera sido 20 km/h menos y la del segundo 2 km menos que el original. Ya empiezan a hacer conjeturas y empiezan a hacer ciertos elementos para poder encontrar esa disertación. Se aprecian las relaciones semánticas establecidas a partir de las posiciones del primero y del segundo ciclista, que llevaron al equipo a emitir la afirmación de encuentro entre ambas en 2 horas con respecto a 2 horas con 50 minutos a los 50 kilómetros. Él determina la coordenada del punto E, que es un punto hipotético con base a la pregunta que él está estableciendo, de la comprensión del enunciado para considerar el valor epistémico necesario. Se observa cómo Martín y su equipo están construyendo diferentes tipos de preguntas para poder dar ciertas conjeturas a este problema. Aquí viene la comprensión, como les decía. Ellos hacen una comprensión del texto y están generando diferentes proposiciones que les va a permitir producir diferentes valores epistémicos. ¿Sí? Esta es la riqueza de lo que Duval desarrolla y determina como un elemento fundamental para esta argumentación de tipo sustancial. ¿Sí? Ahora, dice, en este sentido Martín emplea la gráfica para justificar sus afirmaciones. Ahorita presento la gráfica.
surgieron de una serie de proposiciones que él está exponiendo al público o a su equipo y al otro equipo. Y establece ese punto D que les comento, en el que él debería considerar el ciclista, el primero y el tercer ciclista, con base en la consideración 4 que ya mencioné. Y esto hace y produce nuevamente otro valor epistémico, que es posible, ¿sí? Y aquí genera la siguiente representación, ¿sí? Observen ya cómo hay un punto de encuentro entre el primero y tercer ciclista, en donde el estudiante ya empieza a desarrollar elementos representativos que le están permitiendo asegurar cierta postura, ¿sí? Cierta postura frente a esta situación. Insisto, por eso son fundamentales los valores epistémicos en este tipo de disertación, en la cual el estudiante, a través de esa discusión, existe comprensión. No voy a juzgar esa comprensión, ¿sí? Pero esa comprensión hace que esas proposiciones adquieran diferentes valores epistémicos durante esa disertación. Ahora, finalmente Martín explica que regresaron al texto original para considerar información relacionada con el primero y el tercer ciclista. Se considera la posición del tercer ciclista, quien sale del encuentro con el primero y le alcanza el segundo. Martín argumenta lo siguiente: también el mismo problema nos dice que el ciclista A coincide con el ciclista B después de 3 minutos. Esto sería en el tiempo 1.8 horas y exactamente a los 72 kilómetros, solamente con 2 kilómetros de diferencia. En ese sentido, ya este equipo está estableciendo relaciones semánticas en la representación gráfica. Voy a regresar en este tipo de representación, ¿sí? Y en este sentido, de esas representaciones semánticas encuentran y determinan el encuentro del primero y el tercero y las distancias recorridas por el primer ciclista. Este tipo de elementos que están utilizando los estudiantes, estas relaciones semánticas, comienzan a tener desde el inicio. Para que se llegue a este tipo de argumentación, se debe y de estos cambios en lo que viene siendo estos valores epistémicos, viene existiendo esa coherencia semántica y esa coherencia temática, es decir, llegar a hacer y llegar a determinar estos, digamos, movimientos de los ciclistas para determinar los tiempos de encuentro, ¿sí? Ahora, esta representación que Martín expone al grupo identifica el tiempo de encuentro del primero y tercero, y entonces ya existe un valor de evidencia. Estoy evidenciándote lo que está sucediendo en esta posición que tomamos y con estos elementos, y entonces se entra en juego el valor lógico de verdadero para el equipo. Insisto, para el equipo. El equipo dice es verdadero por lo que te estoy considerando. Y estas relaciones que se toman en esos valores epistémicos es apegado textualmente a su comprensión, ¿sí? Y eso en el desarrollo de la discusión a través de esta parte inductiva que tienen los muchachos hace que el estudiante en este proceso va cambiando constantemente esos valores epistémicos para llegar a tener un valor lógico, que en este caso el equipo dice que es verdadero, ¿sí? Ahora, entre ambos ciclistas. Como les indiqué, en este momento solamente traigo lo que viene a ser el análisis funcional de los estudiantes desde el punto de vista de estos alumnos del primer semestre, ¿sí? En otro momento presentaré lo que viene siendo la disertación entre ambos equipos, primero y quinto semestre. Ahora, este análisis funcional contribuyó a hacer un análisis de los elementos y del razonamiento que el alumno está trabajando.
el equipo a través de este estudiante. Eso nos permitió la siguiente caracterización. Nos enfocamos a lo que viene siendo a la focalización del discurso. En estos consideramos y estructuramos diferentes características de estos elementos. Nos enfocamos en 4. Perdón. En la focalización del discurso, la producción del discurso, que es muy importante esta coherencia, en las proposiciones que ellos generan, en las relaciones entre esas proposiciones para dar el encadenamiento de esas proposiciones, el razonamiento que están utilizando durante la disertación y la continuidad del discurso. ¿Sí? Ahora, la focalización del discurso se enfocó principalmente, se caracterizó por a través de estudiar el contenido de la situación, identificar los primeros elementos en el texto e identificar el enunciado objeto. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi objeto para trabajar esto? Eso es muy importante en este tipo de disertaciones. Ahora, la producción del discurso es otro elemento importante. Bueno, no sé si ustedes han trabajado en el nivel medio superior. En el nivel medio superior, cuando ustedes tienen alumnos de primer semestre, el estudiante tiene iniciativa, mucha creatividad, muchísima creatividad. Él comienza a desarrollar diferentes elementos, utiliza diferentes representaciones para externar su pensamiento o la comprensión que tiene sobre algo. ¿Sí? Estos elementos que tiene sobre esta identificación de elementos en una situación hace que el alumno trabaje y trate de determinar y descubrir lo que no es evidente en un enunciado. ¿Sí? Ahora, precisamente y a través de esto, esta continuidad del discurso hace importante y definitiva el poder determinar que entre los dialogantes estén de alguna manera inmersos en la problemática para que se pueda producir esta coherencia a través de las proposiciones. Ahora bien, aquí el alumno busca aclarar el contenido semántico de la intervención, busca aclarar y ampliar las representaciones en la intervención, interpreta la interpretación personal de lo que sucede, establece la verosimilitud o bien el absurdo del contenido de la intervención, establece la certeza, falsedad en contenidos, evalúa su pertinencia desde su contenido representacional. ¿Sí? Ahora bien, hay aspectos de las proposiciones importantes que hay que determinar. Una parte que desarrollaron los muchachos fue las proposiciones semánticas, la determinación de analogías, el encontrar regularidades, proposiciones de distintos puntos de vista, similitudes y diferencias, identificación de signos comunes entre las premisas y las conclusiones, y el comparativo para establecer semejanzas o diferencias en el proceso. También las relaciones son importantes, y aquí entra otro elemento importante. En toda disertación hay conectivos, temporales, sustanciales, pero aquí los relevantes son los contenidos argumentativos. Eso hace el anclaje y el encadenamiento de las proposiciones. Los chicos establecieron varios conectivos argumentativos, pero además entonces se tiene reforzando o bien oponiéndose a la proposición expuesta. Establece incoherencia en el sistema argumentativo presentado, establece expresiones con razón de más, externa expresiones como pero para disentir el enunciado objeto, deriva conclusiones con premisas dadas, expone relaciones para establecer inclusión o exclusivas del significado del contenido. Establece conexiones estrísticas para dar coherencia a las proposiciones emitidas durante la intervención. Insisto, en estas relaciones, en esta coherencia, los conectivos argumentativos
son los que les da y fundamenta esa coherencia para tener el encadenamiento de las proposiciones. El razonamiento. Aquí en el razonamiento que se desarrolló en estos estudiantes, emplea reglas implícitas derivadas del contenido semántico, establece representaciones que fueron muy, muy ricas, pictográficas, algebraicas, numéricas y algebraicas. Establece conjeturas, establece relaciones de razones, considera elementos de intervención anteriores del mismo compañero no, y presenta continuidad. La continuidad, como les insisto, es la pertinencia y la fuerza del proceso, así como la aplicabilidad del proceso que se está dando. Ahora, estos elementos que nosotros identificamos en esta investigación es un elemento fundamental que a los estudiantes les permite establecer algunos lineamientos para dar sentido y coherencia a lo que se está trabajando. ¿Sí? Continúo. Bueno, consideraciones finales. Dentro de las consideraciones finales que se dieron y que se está desarrollando, esta argumentación sustancial evidenció el proceso en el cual transita el estudiante para justificar las afirmaciones que emergieron durante el debate. Estos valores epistémicos permitieron al estudiante hacer propuestas durante toda la disertación y dar esa coherencia a ese enunciado objetivo. El debate se expuso, durante los debates se pusieron diferentes proposiciones a nivel descriptivo. A ver, aquí sí quiero hacer un paréntesis. Ese nivel descriptivo que se expuso en estos debates entra a lo que viene siendo la explicación. La explicación es otro elemento que entra en el razonamiento. Pero la explicación, a la diferencia de la argumentación, la explicación se basa en la descripción y la argumentación tiene una base epistémica. Esa es la gran diferencia entre los dos. No quiere decir que un alumno cuando hace una explicación quiere decir que esté mal, está describiendo esos fenómenos y que posteriormente empiezan esos valores epistémicos de acuerdo a la disertación que se está dando para llegar a ese enunciado objetivo. En ese sentido se reconoce el encadenamiento de las proposiciones que son fundamentales, esa coherencia que es fundamental en este desarrollo y en términos generales la experiencia tuvo tres momentos importantes. En lo que viene siendo la aceptación o rechazo con los dos pilares que Duval establece, la fuerza y la pertinencia del argumento que se está trabajando, que en este caso es sustancial, por ser un elemento inductivo. Finalmente, la argumentación oral, que es la confrontación entre los estudiantes, permitió construir tres momentos. El problema, que es contextualizado, el alumno y el argumento. Y se restringe no solo una respuesta, sino una búsqueda de alternativas de solución que garanticen la claridad, coherencia y la consecuencia, la mínima ambigüedad. Es importante establecer esto e insisto, la coherencia es fundamental en este tipo de disertación. Ahora, en el nivel medio superior es un elemento, es un nivel por demás rico en experiencias. Es un nivel en el cual si pudiéramos o si se pudiera establecer y desarrollar este tipo de competencias argumentativas en los estudiantes, permitiría que un grupo, el alumno, tuviera una postura frente a una problemática, tuviera un criterio para poder determinar la certeza o la falsedad de una proposición expuesta a nivel de un equipo o de un grupo. Actualmente en el nivel medio superior, al estudiante, por las condiciones en las que se encuentra el nivel medio superior, es que el estudiante muchas veces no tiene espacios donde se les permita desarrollar este tipo de dinámicas que les permite externar su postura frente a un objetivo, un enunciado objetivo, y permite escuchar al otro dialogante
para poder llegar a una conclusión final, en donde esos valores epistémicos vayan cambiando de acuerdo a la disertación que se está llevando a cabo, ¿sí? Es un espacio que por circunstancias se ha restringido mucho y que esto de alguna manera está impactando a nivel superior y al posgrado, ¿sí? Es una academia. Entonces, estos espacios que se tienen y que se abren a los estudiantes permiten al estudiante esa vivencia, ese poder discutir, poder externar sus pensamientos, su comprensión, porque a través de cómo lo externan, uno se percata de esa comprensión. Analizar esas representaciones que el estudiante desarrolla junto con sus compañeros y que son debatidas a nivel grupal o a nivel equipo. Pero eso le permite al estudiante enriquecer, tomar posturas y tomar un criterio de decisión, es decir, un valor lógico frente a esta situación. Insisto, hay un tercer valor que es el social, en donde exactamente lo que les digo, esa vivencia, ese convivir con los estudiantes para que él pueda reforzar y determinar esos elementos y ese razonamiento se vea reflejado en este tipo de análisis funcional como Duval lo establece. Por mi parte es todo. Espero que les haya... Esta investigación se desarrolló hace 3 años en compañía de 2 doctores y se desarrolló teniendo claramente una postura sobre la importancia de las competencias argumentativas en los estudiantes, en particular para el nivel medio superior y en general para todos los niveles. Insisto, a veces uno piensa que el estudiante viene pésimo, y sí viene muy mal formado, pero tiene mucha creatividad. Hay que explotar todos esos elementos en los estudiantes. El estudiante es un potencial, de verdad que es un potencial que hay que trabajar con ellos para que esos estudiantes puedan tener una muy buena postura frente a una situación y que tengan una decisión para poder determinar si una proposición es correcta o incorrecta y dar su justificación para poder empezar ese diálogo entre pares y en este contexto. Sí, bueno, gracias por mi parte. Así, señor. Okay. Muchas gracias, Alma. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y comentarios. No sé si podemos empezar aquí. ¿De quién se trata? Sí, adelante. Bueno, pues primero agradecer la presentación, porque es muy interesante. Quisiera resaltar algunos elementos. Sí, claro. Viendo la presentación recordé un programa de televisión muy reciente, seguro conocen la emisión del Canal 11, Conversando con Cristina, donde invitó a varios matemáticos, ¿no? Por la edición número 50 del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Y fue interesante ver lo que para la sociedad mexicana pueden ser las matemáticas. De hecho, si uno ve la emisión, puede percibir que a Cristina le costaba mucho entender, por ejemplo, matemáticas y números, ¿no? Porque las matemáticas son números, se cosas con números, y por ejemplo, este elemento de la argumentación pareciera, quizás socialmente, que pertenezca más como al dominio de la lengua, ¿no? El dominio de la enseñanza de la lengua española, ¿no? O que tiene que ver más como a lo que se tiene que cultivar, por ejemplo, los abogados, ¿no? Que tienen que elaborar argumentaciones. Entonces me parece muy interesante poner el acento en la argumentación y en el rol que esta juega en la clase de matemáticas con sus diferentes valores y pensar como ese valor social que está quizá en 2 niveles, el que está sí asociado a la situación misma, pero el que tiene, ¿no? Como a este ciudadano en formación que aprende a argumentar. Me parece súper interesante y relevante este tipo de investigaciones en ese sentido. Parece que poco se destaca cómo la formación matemática permite, dependiendo de qué formación matemática,
cultivar, ¿no?, la manera de argumentar y cómo está asociado a esos valores, por ejemplo, el de veracidad o de pertinencia. Es que es verdad. Lo segundo, muy rápido, es que me llamó mucho la atención la representación que hizo el equipo. ¿Así fueron todas? No, no, lo que hice fue del grupo de álgebra, seleccioné uno de los equipos que más participaron, que más se comprometieron cuando estuvimos trabajando a nivel grupo. Se invitó a este equipo, y a un equipo de cálculo integral. ¿Ellos son los de álgebra? Ellos son los de álgebra. Sí. Es que no les sorprende que hayan hecho como la ellos, presentación. inclusive el chico que está ahorita exponiendo, él me comenta que se quiere ir a físico-matemático. Sí, no, y es que sí, yo le comentaba ahorita al doctor estoy trabajando ahorita algo sobre comprensión de contextos matemáticos. Entonces elegí un problema y dije, bueno, ese problema voy a ver qué tanto están identificando, en dónde se quedan, logran abstraer algunos elementos. Entonces apliqué a alumnos de primero, a un alumno de primero, un alumno de segundo, un alumno de quinto. ¿Esta es una situación? No, otra que estoy actualmente trabajando sobre la comprensión en matemáticas. Entonces los aplico. En ese sentido, le comento que en la comprensión, de acuerdo con Bakhtin y con todos estos autores, y en particular con Duval, él considera que hay dos elementos importantes en la comprensión. Uno es el aspecto redaccional, que es que uno se queda anclado en el texto, en la pura redacción. ¿Sí? O sea, mira, por ejemplo, aquí los ciclistas van para acá, vienen para acá, pero se queda anclado ahí. Y hay otro tipo en la cual el estudiante lo lee e inmediatamente hace una introspección y se sale del contexto y empieza a hacer un análisis cognitivo. Deja a un lado el contexto y comienza a hacer un análisis cognitivo en relación al contexto. Eso es lo que hace un experto. Un experto es lo que hace, lee, ya sé por dónde voy. Y el alumno no, se queda anclado. Entonces, mi hipótesis es que dije, no, los chicos de primero se van a quedar anclados pues en la redacción. Esa fue mi hipótesis. Y los de quinto, dije, porque fue un problema, no lo traigo, pero fue un problema sencillo, fue un problema, digamos, básico, entre comillas. Los aplico, entonces comienzo a revisar y digo, ¡wow! Se queda quinto, en la redacción y utilizando una regla de 3 simple. Bueno, dije, ok, pero ese mismo problema le pedí a un profesor de matemáticas y le dije, tu niña está en el liceo francés y está en primer semestre. ¿Le puedes darme este problema que me lo haga? En el mismo momento que te lo di a los demás. Revisa el problema de la chica. Para esto, el profesor que se le di también le dije, tú también hazlo, ¿no? Para ver cómo lo estás haciendo. Ya lo reviso, los dos. Entonces, veo que la chica de primer semestre deja el texto y hace un análisis. Digo, ¿qué está pasando? ¿Y el papá? No, el papá lo desarrolla, pero también yo le pregunté, bueno, no digo nombres, ahorita no. Oye, ¿cómo le hiciste aquí? No, Alma, déjame ver. Sí, creo que me confundí ahí, déjame analizarlo. Pero nada que ver con lo que la niña hizo, Nada que ver. ¿Sé que a la escuela nos echa a perder? No lo sé, fíjate, es que no lo sé. Quizás sea la misma organización que se tiene, que a veces es tan absorbente el cubrir ciertos programas y no dar esos espacios para que el estudiante pueda reflexionar, pueda tener esa vivencia, es equivocarse, poderse equivocar y decir, bueno, sí estuve mal, pero con la misma disertación que se tiene, ya me di cuenta cuál es mi error, ya me di cuenta que puedo hacer esto, ya me di cuenta que puedo desarrollar esto. Entonces, a mí eso es lo que estoy ahorita analizando, no sé. Entonces, comento y digo, wow, ¿qué pasó aquí? Si el niño se queda anclado en el texto
totalmente en el texto y hacen una regla de 3 simple, donde la niña ya hace, era un sistema de ecuación básico. Y la niña sacó el sistema. Y al final me dice, no estoy segura de lo que obtuve aquí, porque me dicen cuál es el tiempo óptimo. Voy a reflexionar un poco más. Eso fue lo que la niña me dijo. Entonces, no quiere decir, con eso quiere decir que el estudiante esté mal, sino que no hay espacio. Yo no sé cómo está esta escuela, desconozco el liceo francés, no sé cuál sea su tema, no sé nada. Lo que sí vi el resultado. Dije, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con mi alumno o con mis alumnos? Aunque, última, eso me hace pensar que hay una relación con la clase de español, porque realmente sí sé que en la enseñanza francesa se privilegia mucho la construcción de disertaciones. Sí, y entonces, mira, aquí en este sentido es que, también hablando con una maestra de física, me dice la maestra de física, es que mire maestra, bueno, yo no estoy de física, que estoy de maestría, dice, es que mire maestra, en física el problema son las matemáticas. Ya, dije, dime qué problema tiene. Exacto, las matemáticas. Digo, wow, digo, tan fuerte estamos, digo, bueno, está bien. Exacto. Entonces digo, bueno, ayúdame, dime por qué dices que yo tengo el problema, ¿no? O sea, no maestra, es que mire, yo le digo a un alumno esto y esto y esto, y él no logra comprender que es simplemente el sistema, donde ustedes lo vieron. A ver, ¿qué le dices al alumno? Todo su lenguaje fue físico, todo su lenguaje, que las fuerzas, que los newtons, que tal, y llegan al sistema. ¿Y cuando le dijiste cuáles eran las variables? Él tiene que entender que es el sistema, que tiene que entenderlo. O sea, digo, ¿no crees que ahí hay un elemento que también tenemos que tener esa contextualización de las situaciones? Entonces, a mí me parece que en el nivel medio superior estamos como aislados. Estamos aislados. Es decir, vemos matemáticas, vemos física y vemos química. Así. Y el alumno por ósmosis tiene que tejer la articulación. Entonces, es decir, esas situaciones fueron con la maestra de física en lo externo y muchos maestros de física, al menos en educacional, que dicen la culpable de que mi alumno en física recuerde matemáticas, es que no sabe matemáticas. Entonces digo, wow, sí. Esa situación es la que te hace reflexionar varios elementos en el aula. Y en este sentido es que estamos trabajando sobre la comprensión de textos. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste aquí y no diste paso? Digo, no es malo que te quedes en esto, porque también lo que viene siendo la parte textual, que es lo que llama Duval funcional, puedes hacer una recontextualización de esta expresión, que es donde se comienzan a dar las inferencias. Está bien, pero yo consideraría que a medida que vamos progresando, el alumno ya deje el texto y dé un paso más. Eso es lo que yo consideraba. Porque Bakhtin y algunos otros autores consideran también la cohesión, las ideas previas, cómo están afectándose entre ellas para que el alumno pueda tomar y entender una situación o un texto dado. Entonces, es muy interesante cómo a través de esta comprensión el alumno va a poder hacer esos valores epistémicos y va a hacer los cambios de esos valores epistémicos. Entonces, es muy interesante ver cómo el alumno está comprendiendo lo que estoy diciendo o lo que se está escribiendo. ¿Qué ideas previas tiene el estudiante? Yo, de alguna manera, considero que el alumno textero tiene ciertos conocimientos, tiene ciertas habilidades, ciertas destrezas, y de que las tiene. Entonces, ¿por qué cuando está en un texto deja al lado esas ideas y no las lleva y se va con lo más sencillo? ¿Dónde está la ruptura? ¿Dónde? Porque se queda el alumno ahí en stand-by. ¿Sí? Doctor. Yo quiero comentar unas cosas y preguntarte otras. Mi charla es muy pertinente y me gusta mucho el tema que estás estudiando. Bueno, la primera es porque en esta
enfermedad por competencias en educación. Resulta que la competencia de argumentación es la clave. Si tú sabes, es la que está en PISA y en Planea, en la nueva versión de Planea, en el nivel más alto. Y era lo que te decía yo hace rato. Sí. Los resultados de Planea dicen que el 66.6% de los jóvenes de bachillerato están en el nivel 1. Es decir, que la distancia que hay entre operaciones básicas, operar básicamente, y la argumentación es bastante grande. A mí me emociona mucho porque yo le quiero demostrar al INE que con el primer nivel se puede hacer mucha matemática. Claro. Muchísima matemática. Entonces, pero bueno, ese es otro asunto. Pero lo interesante del asunto acá es que es muy importante lo que estás diciendo. Pero yo te quiero comentar algo muy interesante que me hizo pensar. Cuando estaba escribiendo, primero me sorprendió la representación que hizo el muchacho, porque yo dije, ¿qué está haciendo? Digo, no la dejaste ver mucho. No, bueno, si quieres ponle. Pero está interesante lo que no, y todavía la representación que hace el niño del nivel de quinto semestre, no la traje, pero también es una representación interesante. Cabe mencionar que el alumno de bueno, puedes verlo en cualquiera de las dos. ¿Es la misma? O sea, no, esta es la primera, esta es la primera. segunda con el punto hipotético. Ya. Entonces, a mí me llaman, por todos lados me llaman la atención en lo que hizo, porque hay muchas cosas que están sí, exactamente. ahí, sí. Es que mira, la derecha superior está como la solución. Sí, así sí, pero a mí antes que ver la solución, lo que me llama mucho la atención es cómo representó las dos rectas, una de subida y otra de bajada. Así es. Entonces, porque en cierto modo, si tú te fijas, está pensando textualmente. Sí, así es. Entonces, uno parte, él pone un referente, dice 0, y al otro le pone otro valor. Así es. Y entonces nos hace correr en sentidos contrarios. Pero ve, o sea, para empezar, de que lo representa con rectas. Entonces, a lo mejor él sí pescó distancias iguales en tiempos iguales. Yo no sé si tuviste que estaba pensando en esos términos, pero tal parece que su invito sería eso lo que nos está diciendo, ¿sí? Pero a mí la primera, digamos, me pesco, que rápida, y la otra sí me sorprende. Sí, es que porque se dijo, bueno, es el punto de encuentro de dos rectas o de dos trayectorias. La verdad es que me encantaría poder entender qué está pensando con la rayita. ¿Qué significan las rayitas para él? Inclusive, perdón, te puedo pasar los videos, porque tengo todo el video. Todo el video. O sea, las rectas. Las rectas. Quiero decir, no sé qué estén significando para él las rectas. Tengo todo el video. Sí, claro. O sea, porque yo sí estoy, acá la línea me está diciendo que es tiempo, para arriba me dice que es distancia. Ahí no tengo ningún problema. Pero, ¿qué significan para él? Y para el equipo. Y para el equipo las rectas. Eso me Pero se me hace que sí, porque mira, en la parte superior derecha está la solución, esta parte en de una distancia recta horizontal. Sí. Y acá abajo, o sea, más abajo, dice Y es igual, ya utiliza otra notación. Sí, ya lleva desplazamientos. Eso es lo que te digo, que para hacer chavitos es... Y de primer semestre. Después, la otra, el asunto es muy interesante que la escuela media mexicana se esté preocupando por desarrollar las competencias argumentativas en los estudiantes. Es muy interesante porque a nivel nacional, dime a este país qué le importa lo que dicen los jóvenes de esa edad. O sea, denme un tema donde el gobierno
o la sociedad, que no sea el gobierno, esté interesado en saber qué dicen, qué están proponiendo, qué es lo que quieren. Digo, hay grupos sociales separados que sí están importantes, pero curiosamente la escuela quiere generar argumentaciones temáticas, por ejemplo, en este caso en matemáticas, o en física, o en química, o en historia, o en la clase de ciencias sociales, pero que no salen del ámbito escolar. A mí se me hace que esa es una de las taras más fuertes que tiene el poder desarrollar las competencias argumentativas en los estudiantes. Luego, el último, o sea, me hiciste pensar en eso, por eso que estabas tú diciendo. Y luego, el otro asunto, esto que dice Duval, cuando va desglosando, tú hiciste, no es deductiva, es inductiva. ¿Sabes qué? Se me hace que Duval está pensando más en abducción. En abducción, porque la abducción es aproximaciones. Sí, así es. O sea, piensan en eso, sí, voy a porque reconozco más un pensamiento abductivo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque el texto los atraganta. No, sí, es cierto. Entonces tú me estás diciendo, ¿cómo me dicen? ¿Qué dice? Sí, exactamente. ¿Y qué crees? La mayoría de los problemas escolares están en texto. Los problemas de la vida son datos, sí, son situaciones. Entonces, la escuela es otra de las cosas que tiene la escuela, que todo lo quiere poner en texto. sí. Y no les ponemos problemas, o sea, que recojan datos o cosas así. Sí. Los únicos casos que he visto a la escuela que sacan a los estudiantes para buscar datos o información son los cursos de probabilidad estadística, porque la estadística no la puedes hacer sin datos. Así, sí, es cierto. Entonces es manejo de datos finalmente. Entonces yo veo que los maestros dicen, vayan al metro y en la salida del metro cuenten cuántos salen despeinados o cuántos salen cosas. Sí, así es. Eso es muy divertido, ¿no? Entonces, y es un común denominador. No, a la hora pica, pues aunque quieran Entonces, a mí me parece que es muy interesante que nos hagas pensar en estos elementos argumentativos y nos digas tu experiencia de cómo finalmente constriñe al estudiante a pensar algo estamos haciendo en la escuela media que le estamos haciendo pensar demasiado temático en los asuntitos de ahí que no le abren el mundo. Mi consejo fue, como tú ya sabes cómo hablan los estudiantes de la boca, sí, yo te invito a que te sientes a la salida de la escuela francesa del liceo. Sí. Yo lo he hecho. Te voy a decir por qué lo he hecho, porque me llama la atención su dinámica, cómo se mueven, cómo hacen, cómo eso. Bueno, es el reflejo de la maldita desigualdad de este país. Son dos mundos, porque lo hemos vivido. En el CIDE, cuando empezamos ahí, era lo que nos decía. Necesitamos a jóvenes que sabemos que son rete inteligentes, pero son mudos. Exacto, sí, exacto. O sea, bien inteligentes, y por eso nos pidieron un programa para incorporar a las escuelas públicas, porque estaban trayendo puros estudiantes del alemán, del instituto y dice, pero no puede decir que la inteligencia esté concentrada ahí, está regada en el país, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que estás investigando, realmente está muy interesante, aunque sea con marcos tan cuadrados, no lo digo en el sentido cerrado, sino que son demasiado meticulosos, pero finalmente, pues, si nos sobreponemos a eso, el mensaje que nos estás diciendo es, miren lo que está pasando en la escuela, que estudiantes de primer semestre, que deberían ser arrasados por los de quinto semestre, se hablan de igual a igual. Entonces uno se pregunta, en el sentido de la competencia argumentativa, ¿qué está haciendo la Escuela Media Superior Mexicana? Estoy hablando de la competencia argumentativa. Sí, probablemente si pasas y analizas
les pides que deriven, pues los únicos que van a derivar son nosotros, ¿sí? Sí, no, claro. Pero, aunque quién sabe para qué deriva, pero ese es otro asunto. Entonces, bueno, es agradecerte tu charla, realmente fue muy ilustrativa. Gracias, Ana. Gracias. Hola, Ana. Gracias por tu presentación. Yo quisiera preguntarte acerca de, si nos podías decir un poquito acerca del valor social. Sentí que te centraste en el valor epistémico, que entendí que era la comprensión de una manera de contenido matemático que estaba metida ahí, y me gustaría si pudieras explicarnos qué sería el valor social. Ese por un lado, esa sería una pregunta. Y la otra tiene que ver, no sé si esto lo aplicaste solo como un momento para obtener datos de investigación o ya lo trabajaste en el aula como parte de tus clases. ¿Por qué lo pregunto? Porque me gustaría saber acerca de cómo los estudiantes terminan cuestionando la validez de sus argumentos. Estamos muy acostumbrados a que el que valide es el maestro. Entonces, meterlos en esta dinámica de argumentación, uno esperaría que ellos no nos validen, que no esperen finalmente que tú digas el resultado final. No, este equipo es el que estuvo bien, este equipo es el que estuvo mal. Pensando en esto de saber cómo ves lo de la validación, cómo lo ven ellos. Sí, mira, con respecto a lo que es el valor social, que es el contexto, en el contexto donde se está desarrollando, no me quise meter a profundidad en ese aspecto. Me dediqué más ahorita en estos dos, aunque, insisto, el valor social es un elemento determinante. ¿Por qué? Porque es el espacio que tú le brindas al estudiante para que pueda desarrollar esto mismo. Y hay muchas variables que están influyendo en ese valor social. Desde cómo lo sientas, desde cómo es tu lenguaje con ellos, desde cómo van a ser las discusiones. Esos valores sociales son determinantes. Insisto, no los llevé a cabo, pero sí es determinante. Pero estos valores, tanto el epistémico, el lógico y el social, ¿tienen que ver con la pertinencia y fuerza del argumento? No, la pertinencia y la fuerza, la pertinencia viene siendo con base al contenido que van emanando de las proposiciones que se están desarrollando con los dialogantes. Y lo que viene siendo el valor epistémico es un elemento que va a emerger de la comprensión del texto que se tiene y de las mismas proposiciones, porque el valor epistémico va a ir cambiando conforme se vaya desarrollando la discusión para llegar a un valor lógico, es decir, acertar, dar la veracidad de lo que se está diciendo o bien dar la falsedad. ¿Sí? Pero ese es un elemento que se está dando, insisto, no trabajé el valor social. Es un elemento que se tiene que analizar también a profundidad. No lo hice, solamente me centré en estos dos valores y que me llevó casi un año, ¿no? Porque sí fue un desarrollo muy puntual que se estableció con estos muchachos, porque fue primero el semestre desarrollando estas habilidades y después poder trabajarlo y analizar los episodios, analizar qué se estaba viendo, cuándo era evidente, cuándo no era evidente, cuándo era una proposición sin base, cuándo sí la era, etc. Entonces fue un trabajo exhaustivo el que se llevó a cabo. En cuanto a la validación, como tú me indicas, mira, y estoy de acuerdo contigo, absolutamente. El alumno siempre espera el sí o el no del maestro para decir estoy bien o estoy mal. Con este tipo de dinámicas que se llevan a la escuela y con estos dos estudiantes, lo que se hizo principalmente, digamos, con el equipo de cálculo integral y con el equipo de cálculo diferencial, después de toda la disertación que se tuvo, después de que tanto el alumno de cálculo integral y de cálculo diferencial dieron sus puntos de vista y tal, al final, Martín, este chico me dice, pero después de toda esta discusión, la que nos va a decir que estuvo bien y que estuvo mal es la maestra. Yo me quedé, ¿cómo es posible que me digas eso, Martín? Yo no dije nada. Sí, Martín, pero posteriormente lo vamos a analizar tú y yo.
pero usted nos tiene que decir si es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo. Y esto me parece que es un proceso que hay que seguir. El alumno está muy, pero muy acostumbrado a una mirada, un gesto, un que te vuelas así como bruja, ay, estoy mal, te gusta haciendo, o que te hace una pequeña sonrisa, voy por buen camino. Hasta la forma de gesticular como maestro te determina y determinas al alumno una conducta. Entonces, a pesar de que el estudiante hizo todo un análisis argumentativo, ambos equipos, como haya sido, la disertación dura casi una hora, de todo es de ir y de venir, que tú me dices, yo te digo, etc. Al final, Martín me dice, la que decide es usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que falta trabajo, todo el tiempo, constantemente, para que el estudiante se sienta seguro y se sienta aplomado en sus decisiones y tome decisiones. Una decisión es decir, estoy bien o estoy mal, punto. Esa es una toma de decisión y no espera el sí o un no de un tercero. ¿Sí? Yo le digo a los muchachos, es que esto no es acto de fe, muchachos. No es acto de fe. Vamos a discutirlo entre todos y veamos. Pues yo puedo tener un error, tú puedes, pero vamos a discutirlo entre todos y veamos quién tiene la razón, consensuada. Entonces, y te digo, a pesar de todo el trabajo, al final el alumno necesitó el sí o el no de una maestra, bueno, de un tercero. Yo creo que una hipótesis que tengo también es sobre que tiene mucho que ver cómo le entregas el problema. Porque luego nos volvemos como muy misteriosos. A ver, resuelvan este problema y como ustedes piensen, pero como que ellos saben que en el fondo queremos algo, queremos ver algo, y es en ese misterio que luego a veces creo que transmitimos, el que nos hace dudar, el que nos hace decir, es que no sé por dónde van a maestra, a lo mejor van por tal lugar, y no voy por donde ella quiere que vaya. Entonces, luego a lo mejor, es una hipótesis, Sí, claro. que también tiene que ver la manera en cómo le entregamos. Fíjate, Ana, que yo ahí, con los años que tengo en la escuela y con el tiempo que tengo dando clases en el nivel medio superior, el estudiante, por el mismo sistema, duda de todo. De verdad, por el mismo sistema duda de todo. Siempre cuando tú revisas un ejercicio, un problema, siempre está la expectativa viéndote. Siempre la expectativa. Si tú haces un pequeño gesto, estoy mal. Una pequeña mueca de sonrisa, estoy bien. Aunque tú no le digas nada verbalmente, él intuye y estoy mal. Inmediatamente, si te ves esa gesticulación o le dices que no, él inmediatamente no reflexiona, no dice, maestra, pues creo que estoy bien, ¿no? No, él inmediatamente lo que hace es tomar una goma y borrarlo todo. Todo. Le digo, pero ¿por qué estás borrando? No, pero usted me dijo que estoy mal. Yo nunca te dije nada. Tú supusiste algo. Yo no te he dicho nada. Entonces, y eso es todos los años. Pero a mí, otra hipótesis que yo tengo, no es tanto que yo le problema, digamos, que le dé un problema y hay una incertidumbre. En un problema siempre hay incertidumbre. Siempre. El problema significa calificación para ellos. El problema significa me va a reprobar. El problema es eso. Esa incertidumbre hace que el alumno dude de todo. De todo. Entonces, a mí me parece que también es el sistema. Sí, no, Es el sistema el que también hace que el alumno dude de todo. De todo. Y hace diferentes estrategias, diferentes formas de sobrevivir a lo que uno le ha enseñado. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto a mis compañeros de la academia, ¿por qué quieres que el alumno actúe así si tú lo estás reprimiendo de esta manera? ¿Por qué dices que el alumno piense y tú le has enseñado a analizar, a interpretar? O sea, ¿cómo le pido al alumno algo que yo no le he dado, que yo no lo he motivado a desarrollar? Y la inseguridad está en todo el tiempo del muchacho. ¿Por qué? Porque no tiene esa firmeza como estos chicos en sus argumentos. Y a pesar de todo el trabajo que se hizo,
al último el chico dijo, la maestra es la que decide. ¿Viste? Ese peso social es apabullante en un estudiante. Los truena totalmente. Entonces, es trabajar de manera continua todos los días para que tomen decisiones, buenas o malas, pero que tomen decisiones y que argumenten esa decisión, ¿no? Es lo que te digo, Ana, porque después de todo este tema me sorprendí. ¿Cómo me estás preguntando? Yo internamente dije, ¿cómo estás preguntando esto? Dije, sí, Martín. Posteriormente analizamos toda la situación. No dije nada más. Pero se quedó con eso. Usted decida, maestra, quién está bien, o ellos o nosotros. Sí, te topas con eso, ¿no? Cuando cambias la dinámica, pero al final ellos lo ven también así como un reto entre equipos a veces. Pero, a ver, maestra, ¿quién ganó? ¿Quién está bien? Ajá, ¿quién tiene la decisión final? La decisión. Sí. Pues esas eran mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Ana. Bien. ¿Hay algunas preguntas? Yo solo tengo una ya para dejarte en paz. Tú comentaste que la creatividad, hay mucha creatividad en los estudiantes. Me quedé pensando en la actividad que les pusiste con la incorporación de un tercer ciclista que aparece en apariencia, bueno, sí aparece de la nada, ¿sí? Porque en escena primero aparecen dos y lo que evoca primero es una solución. Bueno, puede no ser esta, pero en el contexto escolar generalmente pues se piden ecuaciones y eso es lo que espera el estudiante, más bien, bueno, si eso es lo que supone el estudiante que el profesor quiere, pero cuando aparece un tercer ciclista lo sacas de la escena y de lo tradicional. En el sentido de los problemas que vienen habitualmente en los libros. ¿Qué tanta, y esa es la pregunta, qué tanta relación o cómo es la relación entre la creatividad que tienen los estudiantes y el tipo de tareas que se les pone? Es decir, nuevamente, con la tarea que tú les pones, la actividad, provocas algo distinto de lo que se puede provocar como un problema habitual, el encuentro de dos ciclistas. Cuando aparece el tercero, supongo que se evoca, se motiva, se provoca una discusión que a su vez va a acarrear una creatividad. ¿Qué tanta relación hay o puede existir entre el diseño de una tarea y la creatividad? Es importante el diseño de las tareas. Lo que sucede es que en el nivel medio superior, y quiero suponer que en el nivel superior, el alumno lo acostumbramos a cierto tipo de actividades, cierto tipo de tareas. Cuando tú le cambias esas tareas, el alumno inmediatamente se pasa inmediatamente. En ese sentido es que la creatividad es cuando entra en juego. Por ejemplo, en este grupo de primer semestre, al igual que todos, yo empecé dándoles clases y tal, ejercicios y tal, y ellos están acostumbrados porque es repetición de lo mismo. Cuando ya empecé a dar problemas diferentes, entonces ya el alumno empezó ya a acostumbrarse a que ya no son problemas de lo mismo. Entonces cada semana yo les colocaba un problema diferente, relacionado con los temas que estuviéramos viendo. Y no problemas de los libros, sino problemas de olimpiadas, problemas, o sea, de ese tipo de problemas que no son rutinarios, que tienen ciertos elementos que hay que analizar. Entonces, cuando yo les pregunto y les hago esta serie de problemas, el alumno ya hasta cierto punto dice, bueno, puedo ir por aquí, puedo desarrollar esos aspectos que me van a permitir dar una introducción o poder discutir esta problemática. ¿A qué me refiero que hay una creatividad? Bueno, no quiero con eso ofender a nadie. ¿Qué sucede con los niños de primero? Cuando entran a nivel medio superior, el chico es muy creativo. Tú le das algo y ellos inmediatamente esos dibujitos, sus muñequitos,
y hacen algo bien, o sea, muy natural, hacen un análisis quizá básico, pero hacen una transferencia de lo que dice ahí y de sus ideas previas las plasman ahí. ¿Qué sucede a nivel de sexto semestre, quinto semestre? El mismo problema, dices tú, no, lo van a hacer, va a ser una tontería hacerlo, ¿no? ¿Lo hago con cálculo, maestra? ¿Lo hago con geometría? ¿Cómo lo hago? Entonces ellos como que están anclados en lo que uno les da anteriormente, y esa creatividad en algún momento la minimizamos en el estudiante. ¿Por qué? Porque no le da los espacios para enriquecer esa creatividad, eso que ellos tienen de manera innata, llamémosle así. No les damos los espacios para que se enriquezca día con día su creatividad. El alumno se ajusta al conocimiento que tú le das un semestre anterior o en ese mismo semestre. ¿Qué? ¿Luego con cálculo diferencial, maestra? ¿O cómo? Es curioso que esta misma explicación, ya nos pregunté, pero es un comentario, es curioso que esta misma explicación la encuentres en profesores de primaria, bueno, incluso de kinder. Los niños de kinder son muy creativos, pero cuando llegan a primaria, parece que en sexto de primaria ya se les fue toda esa creatividad de dibujar. Algo sucede sin duda, me parece, en la escuela, y digo sin duda por tantas muestras y testimonios de profesores, de investigadores, que aseguran que la escuela está cortando, está limitando la creatividad por alguna razón. He puesto problemas similares a los que tú comentas ahora, problemas clásicos de encuentro, que los encuentras en problemas en libros de física, en abundancia, con la finalidad de que relacionen que la intersección entre dos rectas, por ejemplo, dos curvas en general, en un problema de movimiento, significa el encuentro de dos móviles. Bueno, ese es el propósito, y la solución aceptada es precisamente una gráfica, o también la más aceptada es la algebraica. Pero yo me he encontrado con estudiantes que resuelven el problema con tablas, incluso con dibujos, con números, y la solución es correcta. Pero también me he encontrado con profesores que anulan ese tipo de soluciones y les ponen mal. Tengo las evidencias donde hay una tache ahí, o hay un medio, pero la solución es correcta. Entonces, y son estudiantes ya de nivel superior, de los primeros semestres, de ingeniería o incluso de física y matemáticas. A lo que voy es que algo me parece que la escuela los está quitando esa creatividad de la que hablas. Creo que problemas como el tuyo, como el que pusiste, pueden motivar precisamente a la creatividad, a otro tipo de soluciones con otro tipo de argumentos, pues, o con argumentos que no son necesariamente validados por... Mira, yo lo que siempre he dicho, si el alumno me hace una tabla, si me hace un dibujo, pues está bien. En el proceso va a ir viendo otros métodos, otras formas de abordar los problemas. Pero ¿por qué decir estás mal? ¿Por qué dar un juicio de valor a algo que es un proceso? Entonces, ya, te digo que ahí, al menos en la vocacional donde estoy trabajando, el alumno se le guarda mucho esa creatividad, no se les da esos espacios, no les permiten decir algo, o no permiten desarrollar, aunque estés mal. No importa que estés mal, lo importante es que externes esas dudas o externes ese resultado obtenido y des un argumento. Mira, yo hice este dibujito, yo hice esto, y entre todos podamos enriquecer el dibujo o podamos comentarle al estudiante el por qué hay una situación que no checa a 3 o 4. Pero ahí tú estás motivando esa creatividad, no lo limitas, y no hay que limitarle eso a los muchachos, ese insight que tienen, esa forma de ver desde sus ideas previas lo que está sucediendo. Entonces,
es lo que se está haciendo, lo que estamos trabajando aquí en la vocacional. Te digo, es un trabajo difícil, porque sí es difícil. A veces el sistema puede muchísimo más, entonces muchísimo más que lo que tú puedas hacer, pero todos los días tratamos de colocar un granito de arena con este tipo de muchachos que posiblemente en otra situación puedan tener un argumento para decirle a un profesor en un examen extraordinario o a título de suficiencia, porque los chicos van, tienes 0, está bien, así. Digo, oye, espérate, vamos a discutir, no está bien, maestro. ¿Por qué no me argumentas? ¿Por qué estás mal? ¿O qué hiciste? Está bien, maestro. Hasta en eso uno se da cuenta. No ponen una postura, no dicen, oye, estoy mal por esto, o estoy bien, maestra, porque hice esto y esto. Ellos hablan porque creo y porque pienso. Son creencias las que tienen. Entonces les he dicho, tienes que argumentar tu postura. Argumenta lo que estás diciendo, si no cualquiera te va a hacer pedazos. Entonces eso es lo que el alumno se le está pidiendo, esos argumentos, que los haga con base a sus ideas previas, con base a lo que, y no a supuestos, yo supongo, yo creo, no, argumenta. Y eso es muy difícil en un estudiante, que tú le das un espacio y al siguiente semestre se corta. ¿Sí? Y así está. Entonces, pero bueno, estamos trabajando, estamos haciendo, estamos viendo esas vivencias con los muchachos y estamos haciendo todo lo posible para poder tener los espacios para que el alumno pueda desarrollar esa creatividad y fortalecerla, sobre todo fortalecerla, que no le tenga miedo al número, que la matemática no se puede ver más que suma y resta, multiplicación. La matemática es muchísimo más que eso. Te desarrolla diferentes elementos para que puedas tener decisiones claras y contundentes frente a una problemática. Esa es la matemática, te da esas herramientas, con el maestro de física, con la maestra de química. Entonces, eso es lo que se está trabajando y eso es lo que el muchacho se le pretende desarrollar con estos elementos. Les digo, es difícil, sí es difícil, muy difícil, porque yo que estoy ahorita en CIECAS, trabajar con los chicos de nivel medio, con los profesores de la maestría, hasta ellos tienen problemas, de verdad, para argumentar, hasta ellos tienen problemas. Entonces, son procesos que no hay que cortarlos, hay que continuar con ellos. Sí, espera, antes de irte, hay una pregunta aquí, ¿verdad? Sí. Espera. No son tuyos esos 20 No, no son ellos, nomás son yo largo. Eres de ok, es de... ya. Bien, aquí en Facebook comentan, preguntan, bueno, mandan un artículo del artículo de Duval, que es argumentar, demostrar, y preguntan, es una pregunta de si México, me parece que ¿cuál puede ser? César. Ah, César. Sí, ¿verdad? César. César. Sí, comenta, bueno, pregunta él, ¿continuidad o ruptura cognitiva? Ajá, es lo que Duval comenta. Pero ahí la continuidad o ruptura de la que habla Duval es con respecto a lo que viene siendo la argumentación y la demostración en matemáticas. Esa es la continuidad de la ruptura. Sí, hay un artículo en efecto de Duval. Ese artículo te desarrolla lo que es explicación, lo que viene siendo argumentación y lo que viene siendo lo que es la demostración en matemáticas. Ahí te desarrolla y te da todos los elementos, cómo analiza lo que viene siendo la demostración, cómo es el rigor teórico en la demostración, que ahí no hay mucho que desarrollar de esto, porque es un rigor, y en la argumentación no, es un encadenamiento de proposiciones. ¿Sí? Entonces, y finalmente la explicación son descripciones que también intervienen en lo que vienen siendo los razonamientos en matemáticas, el razonamiento en matemáticas. No con la misma fundamentación que tiene la argumentación,
pero que sí contribuye a ese razonamiento y que da elementos claros de cómo el alumno tiene una comprensión introductoria hacia un texto que se está desarrollando. O sea, también explicación son elementos claros de cuál es la comprensión del estudiante. En lo que es la explicación, a veces los estudiantes ni siquiera saben explicar, no saben ni siquiera hacer una descripción de lo que están haciendo. Entonces, también Duval hace mención sobre esa descripción. Y es una continuidad, una ruptura, pues eso lo dejo a Cristóbal, para que lo vamos a discutir, porque es una larga charla sobre Yo tengo una postura, pero me gustaría practicarla con Cristóbal, para poder desarrollar eso, porque sí. Con César Cristóbal. ¿Con César Cristóbal es él? No, ¿O quién es? César. Ya pensé que era César Cristóbal de Campeche, perdón. No. Perdón. Sí, es otro César. Perdón, César, te estaba confundiendo con otro doctor. Sí, sí, pero sí, es eso. Y sí es cierto lo que dice el compañero, no sé, el doctor. Sí, ese artículo sí lo tiene Duval. Y sí es un trabajo desarrollado por Duval en donde puntualiza claramente esos elementos que yo he expuesto y puntualiza lo que viene siendo esos conectivos argumentativos, lo que viene siendo esos elementos de lo que es los valores epistémicos, que ahí en ese artículo él hace un examen exhaustivo de los valores epistémicos y lógicos. Okay. Híjole, espera, no te vayas porque ya llegaron las preguntas que me gustan, que son las de Facebook. No, también me gustan. ¿Sí vi una pregunta? Sí, claro, perdón. Norberto Silla. Norberto Díaz Vázquez nos saluda desde Perú y manda felicitaciones. Gracias. También gracias a los que nos preguntan. Ya pasamos de estación de radio, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la audiencia. Gracias a